presentarla. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Carlos Muñoz y vengo a presentar la sustentación del examen. Para el primer punto, entonces, tenemos que hallar las magnitudes de las fuerzas FD y FC. Lo primero que notamos es que todas actúan paralelas al eje Z. Entonces, primero hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Z. Nos da de esta manera aquí, considerando las convención hacia abajo negativo y hacia arriba positivo. Posteriormente, entonces, seguimos con la sumatoria de momentos, tanto en el eje X como en el eje Y, considerando también la convención, en sentido de la manecilla del reloj positivo, de lo contrario negativo. Y cada fuerza multiplicada por su respectivo brazo, ya sea desde X o desde Y. Entonces aquí tenemos la sumatoria tanto de X como de Y, de los momentos. Nos daría estas dos ecuaciones que tengo aquí a continuación, con términos de FC y FD, que son las magnitudes que tengo que hallar. Entonces es un sistema de 2×2, lo hago con cualquier método de solución. Lo hice aquí por sustitución y entonces ya nos dan las magnitudes de 500 y 600 newtons, que son las magnitudes de FD y FC. Para el ejercicio número 2, entonces tenemos esta placa triangular y yo sé que por definición de momento de un par, esto cumple la definición de momento de un par, ya que son dos fuerzas con misma magnitud en sentidos opuestos. Entonces yo sé que por definición eso va a ser la magnitud por la distancia que hay entre ellas. Tenemos 200 libras por 4, 150 libras por 4, 300 libras por 4, etcétera. También mirando la convención. Entonces, como resultado nos daría las 2600 libras por pie. Esas definiciones de momentos de un par. Para el tercer ejercicio, entonces lo que nos pedía entonces era reemplazar el sistema por una sola fuerza resultante y hallar la distancia desde el punto A la que se encuentra. Para eso entonces primero prosigo a descomponer las fuerzas, tanto en los ejes X y Y, esta por funciones trigonométricas y esta por semejanza de triángulos, tal como lo tengo en este procedimiento aquí. Por senos y cosenos hallo fuerza X y fuerza Y, y por semejanza hago fuerza X y fuerza Y para las dos fuerzas. Posteriormente entonces hago una sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X, considerando las convenciones hacia abajo negativo y hacia la derecha positivo. De lo contrario, pues en los signos contrarios. Aquí entonces ya tengo la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. A continuación, para hallar la fuerza resultante, la magnitud, entonces lo que hago es la raíz de sus componentes al cuadrado sumadas. Entonces aquí, como se puede observar, esta daría la magnitud de la fuerza resultante. Luego, para el ángulo, entonces ya tenemos, por decirlo así, los catetos, tenemos el ángulo aquí teta, entonces va a ser el tangente a la -1 de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Teta entonces es igual a 84.28. Luego, entonces, para hallar la distancia a la que se encuentra, entonces me ayudo de los momentos. Entonces, cada fuerza con su respectivo convención, en sentido horario va a ser positivo y en sentido antihorario va a ser negativo. Y cada fuerza también multiplicada por su respectivo brazo a partir desde el punto A. Cada fuerza tiene un brazo, vertical y horizontal, y pues su magnitud. Y el sentido, la convención positivo o negativo la va a dar la convención que tengo, en este caso así positivo. Entonces yo sé que esa sumatoria de momentos sobre la magnitud de la fuerza resultante me va a dar la distancia a la que se encuentra la fuerza resultante. Luego, por último, entonces tenemos el ejercicio 4, que es muy parecido al anterior. Lo primero que hago es, nos pedían hallar una fuerza resultante del sistema y la distancia desde el punto B a la que se encuentra. Entonces, para esto lo primero que hago es descomponer las fuerzas, esta apoyándome en las funciones trigonométricas y esta de semejanzas. Aquí lo hice en este procedimiento. Estas con funciones trigonométricas me dan F1y y F1x. Y lo mismo para acá, pero con semejanzas. Entonces F2x y F2y. Posteriormente entonces hago una sumatoria de fuerzas en X y en Y, considerando las convenciones que hacia la derecha va a ser positivo y hacia arriba positivo, de lo contrario pues negativo. Aquí se pueden observar los resultados de la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. Luego, para hallar la magnitud de la fuerza resultante simplemente va a ser la raíz de esas componentes al cuadrado sumadas. Entonces aquí tengo la fuerza resultante, su magnitud. Para hallar su ángulo, entonces hago lo mismo, la tangente a inversa de sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X, y me daría el ángulo. Luego, para hallar la distancia a la que se encuentra desde el punto B, entonces simplemente hago momentos, me ayudo de los momentos con esta convención, aquí se puede ver, y cada una multiplicado por su respectivo brazo, tanto horizontal y vertical. Entonces yo sé que la sumatoria de momentos sobre la fuerza resultante me va a dar la distancia, y eso es lo que hice aquí.
Y entonces aquí hay un pequeño bosquejo de la distancia a la que se encuentra la fuerza y la magnitud de la fuerza. Gracias.